Hemos invitado precisamente para este tema y para otros al congresista de la República de la región Cajamarca, Américo Gonza. Congresista Gonza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, estimado señor Joel Quesada, Quesada. por la invitación que nos hace. Estamos justamente en semana de representación y desde aquí atendiendo a tu llamado. Muchas gracias por el espacio. Le agradezco mucho también y el tiempo que usted nos ha esperado ahí en línea. ¿Eh? Gracias, gracias de verdad, congresista Gonza. Bueno, pero eso no significa que la entrevista sea facilita, ¿eh? Vamos ahora. ¿Qué piensa usted cuando dice Dina Boluarte? Bueno, les ha pedido a los partidos políticos, a Perú Libre, ¿no? De que por favor ahora sí traigan personas idóneas, ¿no? Correctas. ¿Está bien? ¿Debe haber en esta campaña electoral unidad, como dice Dina Boluarte? Bueno, pareciera que la señora Boluarte siempre dirige contra Castillo, contra quienes en su momento la llevaron al poder y no solamente se ha apartado de ese ideario, sino que cada que se le presenta la oportunidad los chanca, ¿no? Al gobierno de Castillo, que ella ha sido parte, ¿no? Ella ha sido vicepresidenta, ministra, y, y bueno, no quiere, parece desconocer algo donde ella misma estaba involucrada. Pero bueno, por otro lado, eh, si no viniera de ella, podríamos decir pues, que está bien, ¿no? Buscar la unidad, buscar el consenso, porque de eso se trata también la política, ¿no? De encontrar acuerdos aún con quienes no piensan como tú, que eso es lo más difícil, ¿ah? Porque tener consenso entre quienes de una manera compartimos una postura, eso es fácil, ¿no? Pero lo más difícil es sentarse a conversar con quien piensa de manera opuesta a lo que tú planteas, ¿no? Pero de eso se trata la democracia, ¿no? La democracia se trata de eso, ¿no? De que hayan diferentes visiones, de las cuales en un consenso, en un diálogo, pueden salir cosas mejoradas, propuestas mejoradas. Nosotros le hemos dicho. Alda, ¿no? Que lamentablemente eso ensucia porque la gente se distrae y no lee las propuestas, ¿no? Ahora, la presidente, aquí le escuchamos todos los días, ¿no? Tenemos, es la mandataria, ¿no? Hay que escrutar, pues, los mensajes o los discursos, ella no habla con la prensa, pero siempre dice de que gobierna con las manos limpias. Yo estoy sospechando ya. ¿Por qué en todos los discursos tiene que hablar de que ella no le mete la uña al Estado? ¿Por qué cree usted? Lo señalaste al inicio, ¿no? Dime de qué presumes y diré qué te falta, ¿no? Eh, una serie de investigaciones que se han visto en su gobierno con su hermano, con ministros, con otros funcionarios, con Caliwarma, pero que se encargue la justicia de eso, que se investigue a profundidad, pero además mucha gente que condenaban por dichos, simplemente por periodicazos, por portadas al gobierno del presidente Castillo, ahora son los que están involucrados ahí, ¿no? Qué doble moral, ¿no? Donde además en este gobierno de la señora Boluarte están encumbrados muchos sectores del caviarismo y que parece que se ha peleado ahí, parece que también hay pugnas dentro de los sectores que acompañan a la señora Boluarte. Pero como, Convencido de que Dina Boluarte es corrupta. mire, eh, nosotros siempre somos cuidadosos en calificar a toda persona, que lo demuestre la justicia y ahí lo podemos decir. No podemos dejarnos llevar también por apasionamiento. Sé que esto que yo les digo no es popular, ¿no? Porque todo el mundo a la señora realmente le ha agarrado antipatía, pero eso es una cosa, ¿no? Una persona le puede caer mal, pero no quiere decir que por eso todo lo que por la cual se le acusa sea responsable o de todos los delitos sea culpable. Por ahí puede ser que uno no sea tanto así como se dice, ¿no? Pero un poco Bueno, frívola, sí es Dina Boluarte, la cirugía, los Rolex, las ya, joyas. ese sí es un poco ya inevitable, ¿no? Asalta a la vista de cualquiera persona, por más que no sea cirujano, que ahí ella se ha hecho un retoque ahí, ¿no? Pero eso no estaría mal si ella no hubiera, por ejemplo, infringido el mandato que la Constitución le señala de pedir permiso en este tipo de eventualidades.
que haga su retoque, ¿no? Pero que pida su permiso, que avise, Claro. ¿no? Pero Eso es lo cuestionable. con estas características que le he dicho, ¿se olvidó de las bases de la ideología de izquierda de Dina Boluarte? ¿La sedujo el Mire, poder, el dinero, las ella, joyas? ella una de las personas que hicieron que el presidente Castillo se separe de Perú Libre fue la señora Dina Boluarte, donde estuvo Aníbal Torres, Bexy Chávez, Roberto Sánchez, Bermejo y toda otra gente que estuvo ahí también, pero que no es muy conocida. Todos estos caviares, oportunistas, lobistas, llevaron al presidente Castillo a que se aleje del planteamiento de Perú Libre. Y usted recuerda, se está grabada, por ahí en las redes está. Ella en una entrevista señala que ella no comparte los planteamientos de Perú Libre cuando era vicepresidenta y cuando era ministra de Castillo. Lo mismo decía Aníbal Torres, lo mismo decía Bexy Chávez, lo mismo dijeron toda esta gente que gobernaron con Castillo y que finalmente son los responsables del desastre que ha hecho el presidente Castillo porque lo hicieron cometer muchos errores. Sin embargo, a estos ahora nos quieren echar la responsabilidad a Perú Libre, a los que no estuvimos nunca con Castillo, porque Castillo nos desconoció, nos dejó de lado, no gobernó con nosotros, eso está claro, lo hemos dicho y lo hemos demostrado. Ellos renunciaron a Perú Libre con una carta firmada, que fue formal, porque en la práctica del 28 de julio que lamentó el presidente Castillo simplemente no coordinó con Perú Libre nada. Ahora de que usted habla de Pedro Castillo, hemos visto los testimonios, los testigos, ¿no? Generales de la policía, en fin, periodistas, congresistas, el entorno, le ha dicho en su cara a Castillo y a los involucrados de que él sí dio la orden para cerrar el Congreso. ¿Se le viene la noche a Pedro Castillo, usted cree? ¿Terminará preso por el golpe de Estado? Miren, yo le he manifestado reiteradamente, a él lo están utilizando. A él, esta gente que le menciono, oportunistas, lobistas, caviares, lo utilizaron. Cuando ya no le sirve, ahora lo lanzan para que él solamente pague por este hecho que es obviamente una infracción constitucional. Lo que él hizo, este intento de autogolpe, es una infracción constitucional por la cual él ha recibido una sanción, que no necesariamente significa una pena, porque el derecho penal tiene otro matiz, otro fin. Fíjese usted, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Para que se entienda, porque la gente se preocupa, dice, ¿cómo puede ser posible que sea una infracción constitucional y no de un delito? Míreme, el señor Vizcarra cerró el Congreso y no está preso por eso, no está procesado por eso, él está procesado por tema de corrupción, Por porque había una ahora, forma, por ahora. por ahora, claro, pero había una forma establecida en la Constitución de cerrar el Congreso, que eran las dos cuestiones de confianza. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué hizo lo otro De así? acuerdo. Entonces, fíjese usted, aún así, lo que él hizo es una infracción constitucional por la cual la sanción es la vacancia. Y él ya recibió su sanción. Ahora, si esto tiene una trascendencia penal, nosotros consideramos que allí es un caso atípico. Pero es Entonces, golpista Pedro Castillo, ya con todos los testigos que estamos viendo en el juicio oral. no intentó, no lo vamos a negar que intentó, pero fue una tentativa inidónea. En el derecho penal esto se conoce como tentativa inidónea, o sea, que digamos, ¿no? Alguien quiere cortarle el cuello a una persona con una hoja de papel, ¿no? Entonces, no es posible. Entonces, y lo otro, fíjese usted que ya la sanción por una infracción constitucional hay tan graves. Por ejemplo, yo lo comparo como un caso que puede, una sanción que recibe un servidor público cuando llega borracho al trabajo, ¿no? Es causal de despido. Te despiden, es grave, pero no significa De cárcel. acuerdo, ya, Entonces, ya, eso de hay que acuerdo. tenerlo claro. Lo entendimos, lo entendimos. De acuerdo. Sabemos que también tiene usted su corazoncito castillista, No, ¿no? nosotros siempre lo hemos defendido, ¿no? Porque Además es consideramos su que paisano, es su paisano, es su sí, desde paisano. luego. Mire, la Claro. justicia, yo siempre lo digo, ¿no? Que eso es lo más difícil a veces de los Pero políticos, Pedro Castillo no ha hecho quedar mal a los cajamarquinos. a los cajamarquinos, a los maestros y a todos quienes apostamos por él, ¿no? Porque él fue un irresponsable de intentar algo al margen de la Constitución y no pensar en quienes lo dimos todo por el todo para que él gobierne. Que muchas cosas no se pudieron a veces cumplir porque ha sido difícil la nueva Constitución,
pero él no debió hacer eso. Vamos al fondo, por el motivo que también lo invitamos, ¿no? Tiene que ver con esta sentencia, ¿no? El Tribunal Constitucional, ojo, estimados televidentes, anula la condena contra Vladimir Cerrón de 4 años de prisión por el caso La Oroya. Yo he dicho hace instantes, ¿no? ¿Qué pasa? Esta semana se ha hecho agua de florecimiento, Vladimir Cerrón, ha ido algún chamán, porque hace unos días la Corte Suprema también lo ha absuelto, ¿no? En el caso Aeródromo Huanca. ¿Qué pasó? O sea, ¿ustedes están negociando con el Poder Judicial o es que de verdad era inocente en estos casos que he mencionado Vladimir Cerrón? ¿Cómo han tomado ustedes en Perú Libre estas decisiones? Bueno, con mucha satisfacción y creemos que finalmente la justicia triunfó. Triunfó porque no habían elementos de convicción probatorios y lo que demuestra en este caso es una persecución judicial. Y yo pensaba cuando leí esta noticia y decía, ¿y qué pasa con ese ciudadano del común que no tiene para pagarse un abogado durante 10 años? O sea, un proceso judicial que dura 10 años, donde lo que el mismo doctor Vladimir Cerrón ha tuiteado hoy día, ¿no? Y que nosotros lo hemos dicho siempre, ¿no? Lo condenaron en una primera instancia donde lo sacaron de su trabajo en E-Salud. Él era médico nombrado en E-Salud. Lo sacaron de la docencia universitaria. Él era docente nombrado en una universidad, la universidad de su región. Lo sacaron de su gobernación. Él fue reelegido como gobernador. Lo sacaron con esa sentencia. Luego le prohibieron que forme parte de la plancha presidencial en el 2021. Si él no hubiera estado procesado, inhabilitado por esta sentencia, que ahora se declara nula porque fue arbitraria, porque fue injusta, él hubiera sido inclusive el presidente del país, porque este hecho hizo que él se quede excluido de la plancha presidencial. Ahora bien, esto demuestra que en el país la Fiscalía y el Poder Judicial está tan politizada, que está copada por el sector caviar. ¿Por qué en una instancia, en dos instancias, te condenan sin elementos y tiene que llegar a la Corte Suprema, la última instancia, para que te absuelvan? O tiene que irte al Tribunal Constitucional para que te absuelvan. Pero ¿qué pasa en el transcurso de estos años? Porque un proceso judicial no dura un año ni siquiera, 10 años. En 10 años te han malogrado prácticamente tu vida, has perdido tu familia, has perdido tu trabajo, has perdido tu cargo de elección popular, le has quitado a la gente por la cual te eligió de gobernar porque te separan de un cargo público. El mismo presidente Castillo está viviendo eso, el mismo Vladimir Cerrón lo ha dicho reiteradamente, en otros casos como Gregorio Santos en Cajamarca, Adubir en Puno y otros luchadores populares que tienen mucha capacidad de aceptación, y lo que se ve aquí es que utilizan las normas penales para sacar de carrera del juego político a los oponentes. Ahora, con estas dos decisiones, aún quedan otras investigaciones, ¿no? Hay una prisión preventiva, aún. Vladimir Cerrón, usted se ha puesto en contacto, han escuchado el rumor en Perú Libre, se va a entregar a la justicia, va a salir de la clandestinidad, porque, hombre, estas victorias entiendo de que le suben los ánimos. Desde luego, es muy bueno para Perú Libre como partido, lo cual de alguna manera reivindica la figura del doctor Vladimir Cerrón, y lo que lo muestra más bien es como una víctima de esta persecución judicial hecha por el sector que maneja la Fiscalía, donde se ha demostrado también que hay infiltraciones de agentes extranjeros a través de la USAID, con IDL y todas estas ONGs. Demuestra pues que lo que nosotros decíamos es verdad, ¿no? Vamos por la reorganización del Ministerio de Justicia para despolitizar el sistema de justicia que está ahora como está, donde lamentablemente los únicos que van presos son o porque eres pobre y no tienes para pagarte un abogado, y sin embargo los verdaderos peces gordos como Odebrecht, el Club de la Construcción, el Tren de Aragua, los cabecillas de estas organizaciones que asaltan, que extorsionan, están libres, ¿no? Entonces, aquí lo que ha habido un mal uso de todas estas normas penales por parte del Ministerio Público. ¿Será Vladimir Cerrón el candidato presidencial de Perú Libre? Naturalmente, él es nuestro candidato a la presidencia. Y tenemos fe que así va a ser. Lo que usted menciona, estos otros casos son realmente más leves. Estos dos eran los más fuertes. Si en esto la justicia nos daba razón,
en los otros es cuestión de días. Más un tema administrativo porque tengo entendido de lo que he podido leer que eran otros casos simples que lo habían citado y como él estaba en esta condición de no habido, no pudo asistir a algunas diligencias y por eso le dieron detención preliminar o preventiva, ¿no? Que se van a resolver en el más breve plazo. ¿Saldrá de la clandestinidad Vladimir Cerrón en las próximas horas, en los próximos días? Mire, tiene estos otros temas, creo que por eso no lo ha hecho. En todo caso, él se comunicará a través de sus abogados, como siempre lo ha hecho, cuál es la decisión que él toma, ¿no? Creo que esta es una victoria para los pueblos, para los líderes, más allá de que, y he escuchado a algunos políticos que son contrarios inclusive a nuestra postura ideológica, pero que han señalado, ¿no?, que es un ensañamiento, una persecución judicial, un sicariato judicial, también lo dijo por ahí otro periodista, todo. Entonces creo que este es algo del sentido común, que y claro, la justicia triunfa, como dicen, pero después de cuánto tiempo. Esto es algo que no debe repetirse. Congresista Gonza, con estas victorias a favor de su líder, la bancada de Perú Libre va a insistir con una reforma del sistema de justicia. Desde luego, porque hoy lo han hecho con el doctor Vladimir Cerrón, pero justamente ahorita acabo de visitar el penal de Tarapoto, donde, como ya hemos visto por las estadísticas del mismo Ministerio de Justicia a través del INPE, que la mitad, casi la mitad de internos son procesados. Muchos de ellos en su debido momento van a ser declarados inocentes. ¿Y quién le devuelve todo ese tiempo de pérdida en la cárcel? De acuerdo. Congresista Gonza, yo hice un comentario hace unos minutos sobre la Fiscal de la Nación o algunos actores en la Fiscalía. ¿Cree usted que la Fiscalía está ensuciando este inicio de campaña electoral al abrir una investigación a Fuerza Popular, al partido de Carlos Álvarez? Efectivamente, ¿no? Ahí se dan cuenta que la Fiscalía está dirigida por caviares que no tienen bandera, ¿no? Porque por ahí decían, no, ustedes se hacen las víctimas porque solamente son los partidos de la izquierda. Miren cómo están haciendo hasta con los partidos de la derecha. Los partidos son instituciones que hayan de repente militantes, integrantes que cometan delitos, que sean investigados de manera personal. Esto no tiene por qué afectar a los partidos políticos. Yo obviamente sabe que mi postura contra Fuerza Popular es opuesta, ¿no? Pero eso no voy a porque se vea bien, porque popularmente sea que aplaudible, no voy a prestarme para ese juego de apoyar cosas injustas, ¿no? Que se investigue, además los derechos, las responsabilidades penales son personalísimas. Eso quiere decir que es a la persona, no a la institución. Porque yo me pongo un ejemplo, o sea, si hay un funcionario corrupto en un ministerio, hay que desaparecer el ministerio. Eso no tiene lógica. O sea, si hay un policía corrupto, que desaparezca la policía, no, pues. Entonces, no nos dejemos llevar por las narices de estos sectores caviares. Bajo esa lógica, última pregunta, ¿la fiscal de la Nación de la Espinosa debe ser destituida? Es un agente político, como todos los altos fiscales, donde están solamente donde hay cámaras, ¿no? Usted señalaba hace un rato su comentario, ¿no? Dejas encargado a una fiscal que la estás investigando. ¿Dónde se ha visto que tú le dejes tu cargo a alguien que lo estás investigando? O sea, por el amor de Dios, hay que decir la verdad, ¿no? Nosotros en el Congreso hay una comisión de ética que investiga casos de ética, pero si hay un delito te investiga el Poder Judicial, la Fiscalía. ¿Por qué al fiscal tiene que investigarlo un mismo fiscal que además le dejas encargado tu cargo? O sea, es de tu confianza, por eso le dejas el cargo. ¿Y lo vas a investigar? No tiene lógica realmente. Esto tiene que cambiar, por eso nosotros decimos, es hora de ir a una reorganización del sistema de justicia. Muy bien. Le agradezco mucho al congresista Américo Gonza, quien se ha puesto en contacto con nosotros desde la región Cajamarca en esta semana de representación. Muchísimas gracias, congresista, que tenga un excelente fin de semana. Gracias y muy buenas tardes.